Akenatón, el faraón que desafió la tradición. Introducción. Akenatón, conocido por su audaz intento de revolucionar la religión egipcia, su impacto se extendió mucho más allá del ámbito de lo divino, dejando huellas duraderas en la cultura, el arte y la política de su tiempo. ¿Por qué es relevante estudiar a este faraón que gobernó hace más de 3000 años? Akenatón no es solo una figura clave para entender los complejos matices de la religión y la monarquía en el antiguo Egipto, también representa uno de los primeros experimentos registrados de monoteísmo en la historia humana. A través de su vida y legado, exploramos cuestiones eternas sobre el poder, la fe, la innovación y el costo de ir contra la corriente en una sociedad establecida. Capítulo 1. Contexto histórico. Durante el siglo XIV a.C., la dinastía 18 de Egipto marcó un periodo de estabilidad y expansión política. En esta era, Tebas funcionaba como la capital espiritual y administrativa del país, y el dios Amón, venerado en este enclave, se consideraba la divinidad suprema en un panteón de deidades complejas. Su clero ostentaba un poder considerable, tanto en términos religiosos como en la administración de tierras y riquezas. En este marco institucional, la figura del faraón no solo detentaba un poder político, sino que también era considerado divino, siendo el intermediario esencial entre las esferas celestial y terrenal. Amenhotep III, el padre de Akenatón, legó un reino en un estado de relativa paz y prosperidad, cimentado en relaciones diplomáticas sólidas y una economía próspera. Este contexto inicial ofreció a Amenhotep IV, más tarde conocido como Akenatón, una plataforma de poder desde la cual podría haber seguido fácilmente las tradiciones religiosas y culturales de sus predecesores. Sin embargo, las decisiones que tomó durante su reinado llevaron a Egipto por un camino diferente y profundamente transformador. Lejos de continuar la tradición religiosa politeísta que había caracterizado a la cultura egipcia durante milenios, Akenatón optó por centrar el culto religioso en una sola divinidad, el disco solar Atón. Este cambio no solo desafiaba las normas religiosas, sino que también tenía implicaciones políticas y sociales significativas, perturbando el statu quo y enfrentando a importantes instituciones establecidas, en particular el clero de Amón. Por lo tanto, la decisión de Akenatón de moverse hacia una forma de monoteísmo no fue simplemente un cambio religioso, sino un cambio que afectó múltiples facetas de la vida y la gobernanza en el antiguo Egipto. Sus reformas constituyeron uno de los primeros intentos documentados de monoteísmo en la historia y, aunque en gran parte revertidas después de su muerte, dejaron un legado duradero que ha sido objeto de estudio y debate académico durante más de un siglo. Veamos esta historia más de cerca. Capítulo 2. Ascenso al poder. Su coronación fue llevada a cabo según las ceremonias rituales establecidas, lo que implicó la asunción de responsabilidades tanto políticas como religiosas. Inicialmente, Akenatón parecía seguir las tradiciones religiosas y políticas existentes, incluso iniciando proyectos en Karnak, un complejo monumental dedicado al dios Amón. No obstante, estas acciones iniciales demostrarían ser engañosas. Poco tiempo después de asumir el poder, Akenatón sorprendió a la clase política y religiosa al cambiar su nombre, un acto que fue más que simbólico. Este acto tenía implicancias profundas, ya que desafiaba la estructura religiosa que había sostenido el Estado egipcio durante generaciones. Capítulo 3. Cambios religiosos. Uno de los primeros indicadores de este cambio de orientación fue la construcción de un templo dedicado a Atón en Karnak, un lugar tradicionalmente asociado con el culto a Amón. Este acto fue tanto un desafío teológico como una provocación política, dado que se llevó a cabo en el epicentro religioso de la adoración a Amón. Pero los cambios de Akenatón iban más allá de la mera construcción de templos. Optó por mover la capital desde Tebas a una nueva ciudad, Ajetatón, hoy conocida como Tel el Amarna, construida desde cero en honor a Atón. Este traslado tenía implicaciones significativas aparte de ser una ruptura simbólica con la vieja orden. También permitió a Akenatón reducir la influencia política del clero de Amón al alejarse geográficamente de su centro de poder.
Capítulo 4. Nefertiti y la vida real. Nefertiti, cuyo nombre significa «la bella ha venido», fue una figura central durante el reinado de Akenatón. Su estatus trascendía el papel tradicional de la gran esposa real, era una de las figuras más prominentes en la revolución religiosa instigada por su esposo y participaba activamente en los asuntos del Estado y las ceremonias religiosas. La relación entre Akenatón y Nefertiti se despliega de manera única en el arte y la iconografía de la época, que es de naturaleza marcadamente diferente a los períodos precedentes y posteriores. Las representaciones artísticas de la familia real no solo rompen con las convenciones tradicionales al mostrar un estilo más naturalista, sino que también ponen de relieve el papel de Nefertiti y de sus hijas en el culto a Atón. Esto es particularmente evidente en los relieves y frescos de Ajetatón, Tel el Amarna, donde Nefertiti es frecuentemente retratada participando en ceremonias religiosas y rituales, a menudo en un pie de igualdad con Akenatón. La descendencia de Akenatón y Nefertiti incluyó varias hijas, como Meritatón, que también jugaron un rol en la promoción del culto a Atón. La representación de la familia real en el arte de la época se aleja de la tradición de retratar a los faraones como seres divinos y distantes, optando más bien por una representación más humana, que podría haber sido una herramienta propagandística para legitimar el nuevo orden religioso. Las fuentes históricas sugieren que Nefertiti tuvo un grado de autoridad y responsabilidad inusual para una reina en el antiguo Egipto. Hay incluso especulaciones, no concluyentes, sobre si pudo haber gobernado como faraón o corregente durante un periodo de tiempo. Su desaparición repentina de los registros históricos antes del final del reinado de Akenatón es un tema de debate académico, y varias teorías intentan explicar este fenómeno, incluida la posibilidad de su muerte prematura o su retiro del ámbito público. Capítulo 5. Innovaciones artísticas y culturales. En términos de arte visual, la iconografía de este periodo experimenta un cambio notable hacia un estilo más naturalista y expresivo. A diferencia de los estándares formales y la representación idealizada de figuras en períodos anteriores, el arte de Amarna ofrece representaciones más realistas y a menudo más relajadas de la realeza y la vida cotidiana. La familia real es mostrada con rasgos físicos distintivos, incluyendo una cierta exageración que podría tener una función simbólica o teológica. Atón fue representado como un disco solar con rayos que terminan en manos, un diseño que rompía con la tradicional iconografía religiosa egipcia. Este enfoque representa un intento consciente de conectar con el espectador en un nivel más personal y emocional. La literatura del período también refleja una sensibilidad cambiante. Textos como el Himno a Atón ilustran un cambio en la forma y el contenido de la expresión religiosa, que ahora se centra más en la relación emocional y espiritual entre el individuo y la divinidad. Este texto, en particular, ha sido objeto de numerosos estudios comparativos, algunos de los cuales lo relacionan con textos religiosos posteriores, incluyendo los salmos bíblicos. Es importante señalar que estas innovaciones no fueron simplemente el capricho de un faraón radical, sino que formaron parte de un programa más amplio para reformar y centralizar la religión y la cultura en torno al culto de Atón. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estas reformas enfrentaron resistencia tanto durante como después del reinado de Akenatón, y muchas de ellas fueron revertidas o modificadas en períodos subsiguientes. Capítulo 6. Resistencias y conflictos. La decisión de trasladar la capital a Ajetatón fue no solo un golpe simbólico sino también económico, ya que muchas de las donaciones y ofrendas que previamente se dirigían al templo de Amón se redirigieron. Esto, en efecto, socavó las estructuras económicas y políticas que sostenían a la casta sacerdotal y, por extensión, a aquellos que dependían de ella. Los funcionarios y nobles de la corte también enfrentaron una crisis. Los cambios institucionales y las reformas religiosas pusieron en peligro las normas y los protocolos tradicionales, generando incertidumbre y descontento entre los que se veían como guardianes del orden tradicional. A nivel internacional, las políticas religiosas de Akenatón causaron alarma y desestabilización. Los reinos y estados vasallos que mantenían relaciones diplomáticas con Egipto se encontraron en una posición precaria, ya que las alianzas tradicionalmente habían sido selladas con un entendimiento de las prácticas religiosas y culturales egipcias, que ahora estaban en flujo.
Sin embargo, es crucial observar que, a pesar de la resistencia y los conflictos que surgieron, Akenatón continuó avanzando en su agenda religiosa y cultural con aparente indiferencia hacia las tensiones que sus políticas estaban generando. Aunque se han sugerido numerosas teorías para explicar esta actitud, incluyendo posible dogmatismo religioso o aislamiento político, la evidencia concreta sigue siendo tema de debate académico. Capítulo 7. Declive y legado. El período posterior al reinado de Akenatón se caracteriza por un retorno significativo a las tradiciones religiosas y políticas del antiguo Egipto. A la muerte del faraón, se inició una serie de movimientos restauracionistas liderados por su sucesor Tutankamón y respaldados por el resurgente clero de Amón. La capital fue trasladada de nuevo a Tebas, y la ciudad de Ajetatón fue gradualmente abandonada, simbolizando el fracaso de la revolución religiosa y cultural de Akenatón. Desde una perspectiva económica, el reinado de Akenatón resultó ser insostenible a largo plazo. El costo de construir una nueva capital, combinado con el redireccionamiento de recursos del templo de Amón, puso una presión considerable en la economía del Estado. A esto se sumaron tensiones militares y políticas en las fronteras de Egipto, que habían sido descuidadas durante este período de introspección religiosa y cultural. El legado de Akenatón es complejo y multifacético. Aunque gran parte de sus reformas fueron desmanteladas, la transición hacia un estilo artístico más naturalista dejó una huella duradera en el arte egipcio. En términos religiosos, mientras que el monoteísmo de Akenatón no logró establecerse como una práctica sostenible en Egipto, sus experimentos en este ámbito abrieron nuevas vías de pensamiento teológico que serían exploradas en períodos posteriores. Además, la figura de Akenatón se ha convertido en objeto de fascinación académica y popular, y ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos como un hereje, un visionario, un reformador o un déspota. Independientemente de la interpretación, su reinado representa un caso de estudio invaluable para entender las complejidades inherentes a las reformas religiosas y culturales, así como las tensiones que pueden surgir entre la innovación y la tradición en un estado altamente estructurado. Capítulo 8. Conclusión. El crepúsculo caía sobre las antiguas tierras del Nilo. Los monumentos y templos que una vez se alzaban como testamento al ambicioso reinado de Akenatón ahora yacían en ruinas o habían sido reconfigurados en honor a los dioses antiguos. Las estatuas que llevaban su semblante habían sido desfiguradas, como si con ello pudieran borrar los recuerdos de una época que sacudió los cimientos de la civilización egipcia. Pero en el gran río de la historia, algunos fragmentos sobreviven a las corrientes del tiempo. Aunque Akenatón fue borrado de muchas crónicas y su ciudad de Ajetatón abandonada, el misterio de su visión y las preguntas que planteó han resistido el embate de los siglos. Fue un sueño que brilló con el fulgor del sol y se apagó como un atardecer, pero no antes de lanzar destellos en 1000 direcciones. En los anales del arte, en los matices de la teología, incluso en los susurros que hablan de los peligros y las promesas del poder absoluto, Akenatón vive. A través de él, contemplamos el eterno juego entre la tradición y la transformación, la dinámica entre un líder y su pueblo, y la tensión entre el ideal y la realidad. Y así, aunque los templos se desmoronen y las estatuas caigan, la historia, en su implacable marcha, guarda un lugar para el faraón que osó desafiar los cielos y la tierra en busca de una verdad más grande. Así termina nuestra travesía por la vida y el legado de Akenatón, un hombre que no fue ni un dios ni un demonio, sino una compleja amalgama de ambiciones, visiones y contradicciones humanas. Aunque intentaron borrarlo de la historia, su historia nunca será completamente silenciada, y en ese silencio resonante, el eco de su legado continúa desafiando nuestro entendimiento, esperando quizás ser redescubierto, reinterpretado y, en última instancia, comprendido.